Juan el Bautista también se desanimó. Si leemos el episodio Lucas capítulo 7, versículo 19 en adelante, ahí encontramos qué pasó. Juan el Bautista estaba preso. Aquel Juan el Bautista que había preparado el camino para Cristo. Recuerdan que había anunciado, ¿sí? Alguien que viene después de mí, dice Juan el Bautista, yo vengo a preparar el camino al Mesías, al Cristo, al ungido. Sin embargo, cuando está encarcelado, parece ser también que pasa por el desánimo. A pesar que él mismo ya había afirmado que Cristo, ¿sí?, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo, ¿verdad? Pero llegó un momento que las circunstancias, ahí en la cárcel, solo, y escuchando los rumores de lo que pasaba con el pueblo, y en ese momento pareciera ser que él pasó por el desánimo, y le dice a dos de sus discípulos, vengan acá y vayan y pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el Mesías o tenemos que seguir esperando a otro? Denota en el corazón de Juan el Bautista que había ese desánimo a saber si realmente él era el Mesías, preguntar si era el Cristo el que había de venir o se tenían que esperar a otros. El que en otro momento anunciaba al Cristo como el Mesías, ahora el desánimo lo lleva así. Y después vos sos, quizás por la situación probablemente que estaba viviendo de cárcel, ahora lo lleva a dudar. El desánimo hace eso, nos lleva a dudar y decir, ¿eres tú realmente el Cristo? Escucho que hacen milagros por ahí, pero envía a sus discípulos, le mandan preguntar a estos discípulos a Jesús. Y uno quinto y último, también muy conocido, en el Antiguo Testamento, David. También atravesó varias penurias David. Fue perseguido por un rey, sufrió intentos de asesinatos, sus hijos lo traicionaron, algunos de ellos murieron, otros se mataron entre sí. Su vida fue dura, y ahí tenemos en 1 Samuel capítulo 30, un episodio que también a raíz de una decisión que tomó David, sus mujeres, sus hijos y de los soldados que estaban con él. ¿Qué pasó? Fueron llevados cautivos por los de Amalek. ¿Recuerdan ese episodio? Y ahí detalle interesante que David se desanima, al igual que los soldados. Llegaron al pueblo ahí y encontraron que fueron saqueados y que fueron llevados todos cautivos, las mujeres, toda la familia. Y ahí detalla la Biblia que parece que David, a pesar de todo lo que dicen de él, un hombre conforme al corazón de Dios, el salmista, el que pasaba momentos en intimidad con Dios, el que escribía salmos, llega un momento también en su vida y se desanima. Se desanima. Y ahí inclusive los soldados hablan de matarlo. Interesante es que ahí en ese versículo otra vez hay la respuesta, pero eso vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿qué es lo que quiero ilustrar con esto, hermanos? Que varios de estos personajes que nosotros le tenemos así como grandes héroes de la fe, pasaron por momentos de desánimo. Pasaron por momentos en que la circunstancia que estaban viviendo en ese momento los llevó a desanimarse. Hasta ahí uno puede decir, no, si Moisés se desanimó, ¿qué vio la lleva a decir? Si David se desanimó, ¿qué es lo que tanto yo vamos a decir? ¿Cómo las causas, las ocasiones de desánimo? ¿Qué es lo que nos ocasiona desánimo en la vida? ¿Qué las causas? Uno se desanima a causa de las enfermedades, uno se desanima a causa de la muerte de un ser querido, uno se desanima a causa de pérdidas materiales, uno se desanima por sentirse inseguro, uno se desanima cuando los amigos le dan la espalda, uno se desanima a causa de las esperanzas y sueños frustrados, fracasados, uno se desanima en tiempos de COVID-19. Más o menos resume todo lo anterior. Mucha gente anda en esa condición, mucha gente ha perdido seres queridos,
ha perdido el empleo, el trabajo, su seguridad que tenía. De repente, esta situación le cambió la vida y le trae desánimo. Aquellos que de repente confiaban en los amigos, le dieron la espalda y eso trajo desánimo. La esperanza, uno entró este año, el 2020, y de repente cambió el panorama, cambió la situación y trajo desánimo. Entonces, el problema no es el desánimo, como vemos los personajes bíblicos que pasaron. El problema es cómo lo enfrentamos. La situación hoy que vivimos, sí, vos y yo podemos estar en esa situación hoy, decir, sí, estoy desanimado, estoy desanimada. Pero es interesante notar, y ahí le quiero llevar al tercer punto, cómo estos personajes cambiaron la situación, cómo Dios cambió el desánimo en la vida de estos personajes. ¿Para qué? Para que vos y yo en esta mañana entendamos cómo Dios obra en medio del desánimo. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar? ¿Cuáles son las medidas que Dios nos pide tomar en base a su palabra para aplacar la curva del desánimo? No es bueno que esa curva vaya creciendo y llegue al punto de decir, oh mano. Es importante que hoy nosotros tomemos medidas contra esa curva del desánimo con la ayuda de Dios, con la guía del Espíritu Santo, lo vamos a lograr. ¿Cuáles son esas medidas? Y voy a tomar los 5 personajes y así sencillito te voy a manifestar cómo ellos, compartir contigo cómo ellos. ¿Qué hizo Elías? Que ya vimos qué es lo que pasó. Y esta es la primera, cómo enfrentar el desánimo. Anota bien. Haga una pausa. Lo hizo Elías. En 1 Reyes 19:5 es interesante que dice, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo a Elías, levántate y come. Después de un momento así de éxtasis, estuvo en el desierto. Y en el desierto tuvo que hacer un parate, Elías. Viene el ángel, le toca y le dice, después le dice, se duerme otra vez. Es decir, como ya varias veces lo mencioné aquí en la iglesia, tuvo que aplicar las 3 R, Elías. Retirarse, renovarse y regresar. Eso es importante, hermanos, muy importante. En el tiempo en que vivimos, en donde todo es, el que no corre, peayue. Pero es importante que la perspectiva bíblica sobre el reposo, ¿por qué Dios mismo estableció el día de reposo? Tenemos que siempre tener en nuestra vida, saber la mayordomía de parar muchas veces, de hacer una pausa, de poder renovarnos y volver al campo de batalla. A veces en las películas vemos eso, que al soldado se le quita el frente de batalla, ¿sí? Y luego regresa. Jesús mismo aplicó este concepto. En Marcos 6:31 le dice a sus discípulos, fíjense un poco, nosotros a veces no, el ministerio, tenemos que metido en cada proyecto, estamos metidos ahí. Y Jesús, miren lo que le dice, y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús, en el ministerio de Jesús, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo. ¿Y qué dice? Y descansen un poco. Y descansen un poco. ¿Qué es lo que quería lograr Jesús? Desconéctense un poco del ajetreo. Desconéctense un poco de toda esa velocidad y descansen, desconéctense. Contextualizando quizás, hoy yo te puedo decir, a veces estamos tan metidos en este tema de enfermedades, a veces uno está tan pendiente del informe, de las noticias. Muchas veces hay que hacer una pausa, un parate. Dios quiere que nosotros también nos desconectemos muchas veces de la televisión, el periódico, las noticias y tengamos tiempo a solas con Dios. Dice, vengan conmigo ustedes solos a
a un lugar tranquilo y descansen un poco. Qué importante es el reposo bíblico. Qué importante es ir a solas con Dios, a un lugar tranquilo y descansar. A veces no nos damos cuenta. A veces inclusive Dios tiene que tocar tu cuerpo para decirte, para un poco. Espera un rato, tranquilo. Estás muy ansioso, estás muy estresado. Y Dios tiene que darnos como decimos, una capa de y ahí para decir, vitamina. Entonces, haga una pausa. Elías, y fíjese, interesante cuando leemos, Elías después de este episodio, ¿qué pasó? Dios lo llevó y tuvo un encuentro impresionante con Dios. ¿Cuándo? Cuando Dios primero le llevó a un reposo. Cuando él hizo una pausa, recobró la fuerza, se renovó y regresó y tuvo una experiencia. Lea todo el contexto y va a encontrar qué es lo que Dios quiso hacer con Elías y logró luego de un reposo, luego de una pausa, luego de un parate. Tuvo un encuentro maravilloso con Jesús, con Dios. Segundo, vamos a ver qué aplicó Moisés. Segunda medida que puede tomar, dígale todo a Dios. Vacíese. Números 11 al 14, Moisés oró al Señor, si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo, como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. ¿Qué siente? ¿Cómo le percibe usted a Moisés en estos versículos? Está desnudándose, está diciendo todo lo que siente, cómo se siente. Inclusive pareciera ser y atrevido como Moisés, ¿verdad? Pero eso es lo que estaba en su corazón, eso es lo que él estaba sintiendo en ese momento. David es otro que en varios de los salmos inclusive se queja de Dios. Y es importante que nosotros podamos abrir nuestro corazón. Claro que Dios conoce lo que hay, pero Él espera también que nosotros podamos decirle a Él todo lo que tenemos. Es interesante notar en este episodio que después de toda esta situación, cuando Moisés le dice, es una carga demasiado ya para mí, ya. Y ahí, versículo siguiente, si lo lee, Dios le dice, bueno, es como, a mí me da esa figura como el papá. Bueno, Moisés querido, le dice, reunirle a todos los ancianos de ahí y yo le voy a poner de tu espíritu al espíritu de ellos, le dice Dios. Y te voy a sacar el peso, la carga, le dice. Pero ¿en dónde estuvo el secreto? En que él manifestó, le dijo a Dios, se fue, le dijo, esta es mi condición. Él fue a la persona adecuada a derramar su corazón. Cuando viene el desánimo, muchas veces nosotros, ya almacenero, llamamos del problema. ¿Sí? Estamos cargados, o nos callamos, o nos vamos a la persona equivocada a contar nuestro desánimo. Estamos desanimados hasta la situación y nos vamos, y qué sé yo, nos vamos al peluquero, nos vamos a cualquiera otro le contamos nuestra situación. Pero de acá Moisés no se fue junto a Aarón, no se fue, él fue junto a Dios y le dijo, esta es mi situación, así yo me siento, Dios. Y eso parece que le agradó a Dios, por eso le dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, le dice. Fíjese, segundo principio, dígale todo a Dios. ¿Está desanimado como Moisés? Expréselo a Dios. Usted no es menos espiritual si le dice a Dios, esta es mi situación. Moisés lo hizo. Y Dios le agradó y Dios le ayudó en tal sentido para que eso que para él era una carga, entonces Dios le ayude. Preséntese delante de Dios tal cual. Dios siempre le va a responder, siempre va a responder Dios a un corazón sincero,
rendido a Él, hable con Dios, más oración, Él le va a dar la salida. Tercera medida que podemos tomar. Voy a tomar el ejemplo de los discípulos que iban a Emaús. Miren lo que hicieron ellos. El momento clave de este relato, vaya conmigo Lucas 24, 27. Ellos estaban caminando, ya les conté la situación, desánimo de ellos. Ahora fíjese la tercera medida. Entonces Jesús los guió, versículo 27, el capítulo 24 de Lucas. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. ¿Sí? Empezó a hablar la palabra, empezó a enseñarles la palabra, empezó a recordarles desde Moisés, por lo visto y Pucula Tapé, ya el trayecto, porque durante todo el trayecto, inclusive del Antiguo Testamento, ahí Jesús empezó a recordarles esta escritura, estas palabras. Y fíjese el versículo un poquito más adelante, 32. ¿Cómo se repite otra vez? Se decían el uno al otro, cuando ya Jesús, ellos pillaron, se dieron cuenta cuando partió el pan, ¡ah, este era Jesús! Y en el versículo 32 se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba qué? Las escrituras. Es decir, cuando Jesús estaba hablándole de Moisés, estaba hablándole de Isaías, de Jeremías, y ahí parecía que los discípulos cuando escuchaban la escritura, parecía que algo ocurría en el corazón. Y me gusta esa versión cuando dice, ardía nuestro corazón por la escritura. Algo ocurrió. Hermanos, la palabra de Dios es lo que te mantiene el corazón encendido. Entonces la tercera medida es mediten la palabra de Dios. Cuando estos discípulos caminaron así, dice la palabra cabizbajos. Yo hago famoso la cabeza para abajo y uno va arrastrando el pie cabizbajo. Jesús se acerca, camina con ellos y ¿de qué habla? ¿Qué hablan durante el camino? La palabra, la escritura. Y Jesús empieza a enseñar. Y cuando empiezan a hablar sobre la palabra de Dios, dice que el corazón de ellos parecía recobró combustible. Y empezó a arder de nuevo, dicen los discípulos. Entonces, la palabra de Dios es lo que va a mantener tu corazón encendido. Debemos ocuparnos en meditarla. Y me quiero resaltar la palabra meditar, porque no es leer nomás la palabra. Sobre todo en estos tiempos en el que estamos descuidando la meditación bíblica. Nosotros decimos, sí, yo leo la Biblia, ¿verdad? Así, lectura ventilador, peaje, a lo que viene así. Pero meditar es distinto. Y la palabra del Señor una y otra vez dice, mediten en la palabra. Eso significa que me tengo que tomar el tiempo para meditar en la palabra. Hablarle a Dios y esperar que Dios me hable a través de la palabra. Dios no te va a hablar cuando te pones tu pantalón y ves el peinado, háblame Señor, y Él te va a hablar cuando te tomas el tiempo. ¿Y qué es el tiempo? La característica del tiempo hoy en día que vivimos. Decimos no hay tiempo, ¿verdad? No hay tiempo para meditar. Entonces, el tercer principio, a la medida que para el desánimo es meditar en la palabra del Señor. Salmo 119, 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No hay mejor medicina que la palabra del Señor, hermanos. Y voy a usar la palabra exhortar. No podemos nosotros esperar que Dios nos saque del desánimo si apenas invertimos en algunas pildoritas así, versículos. Porque Dios te quiere hablar, Dios te quiere enseñar, te quiere mostrar. Y va a ser a través de su palabra. Puede ser que el corazón esté apagadito. ¿Cómo va a arder nuevamente? Cuando Dios ministre su palabra a tu corazón. Pero Dios no va a venir y te va, qué sé yo, así de una manera... le va a hacer a medida que vos
inviertas tiempo en meditar. Cuarto, deposite toda su fe en Dios. ¿Qué pasó justamente con Juan el Bautista? En un momento dado se desanimó. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El desánimo nos hace dudar del poder de Dios. ¿Eres tú el Mesías o tenemos que seguir esperando? El desánimo nos hace dudar del poder de Dios. Pensamos que Él se ha olvidado de nosotros. No actúa según nuestro tiempo, nuestra perspectiva o lo que queremos o nuestra necesidad. Y creemos que Dios, y perdemos de a poquito la fe. Juan el Bautista pasó por ese camino. Pero Dios está obrando en cada vida de manera milagrosa. ¿Cómo Jesús le responde? Le decía a mi esposa, qué maravilloso es Jesús. Él no le dice, sí, acá está mi cartelito, yo soy el Mesías. Él no le mostró su certificado así, yo soy el Cristo, el ungido. ¿Cómo responde Jesús? Los milagros. Dice, los ciegos ven, los cojos se levantan y es anunciado, ¿qué cosa? El Evangelio, dice. Sanidad, milagros, proclamación del Evangelio, la buena noticia. ¿Se cumplen las profecías? En otras palabras le dice Jesús, sí, se están cumpliendo. Hay sanidad, hay señales, hay milagros. La buena nueva es anunciada. Entonces Jesús está diciendo, este es el poder divino de Dios. Dios de la misma manera está obrando en tu vida, de manera milagrosa, mostrando su poder cada día, en medio de cada situación que se te presenta. Dios está ahí, Dios está obrando a través de milagros. Esta semana hemos escuchado en el tiempo de oración milagros maravillosos. Dios está obrando de la misma manera. Isaías 12:2 dice, Dios es mi salvación. Quiero que tomes estos pasajes, lo anotes y hagas tuya esta declaración de depositar toda tu fe en Dios. Isaías 12:2 dice, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción, Él es mi salvación. Si tú proclamas con tu boca y tu corazón y estás depositando toda tu fe en aquel que todo lo puede. Deuteronomio 33:12, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Esta figura es maravillosa, de aquellos que depositan su fe en él. Vivirá confiado cerca de ¿quién? De Dios. Y esta figura dice, y entre sus hombros morará. Vive confiado. Y el Salmo 46, que lo conocemos muy bien, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Dios es tu amparo y tu fortaleza, tu ayuda segura en momentos de desánimo. Y quinto y último, ahí vamos a ver el ejemplo de David, que como ya mencioné también pasó por momentos. Vio la situación, la ciudad destruida. Imagínense, toda tu familia llevada cautiva. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿Ah? Pero David tomó la decisión de confiar en Dios. En el mismo pasaje dice cómo él confió en Dios. En el Salmo 42:11 dice David, ¿por qué estoy desanimado? Se pregunta a sí mismo, ¿por qué estoy desanimado? Porque está triste mi corazón. Se hace la pregunta y no se queda con eso, porque hace, ¿por qué es lo que estoy triste? ¿No? Pero automáticamente le ordena a su alma,
y dice y afirma, pondré mi esperanza en Dios. Pondré mi esperanza. ¿Y qué dice a continuación? En el Salmo 42, 11. Lo alabaré otra vez, mi Salvador y mi Dios. La quinta medida es alabe a Dios. Alabe a Dios. El Salmo 40 también está este principio. 40, versículo 2. Me sacó de la fosa de la muerte. Mire lo que hizo Dios. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo, del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios, ¿qué cosa? Un cántico, una alabanza nueva, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. ¿Dónde? Cuando empezaron a alabar a Dios. Es difícil alabar a Dios cuando pasamos por desánimo, ¿verdad? Leer la Biblia, orar. Cuando viene el desánimo, por eso les dije, viene el desánimo, nos quita las ganas de orar, de leer la palabra, menos de alabar, de congregar, y va matando hasta que ya es un camino sin retorno. Por eso puse en ese orden. Es difícil alabar a Dios si nosotros en primer lugar no hacemos una pausa, si no le decimos todo lo que hay a Dios en nuestro corazón, si no nos vamos a la palabra de Dios, si no depositamos nuestra confianza en Dios, difícilmente va a brotar una alabanza en nuestra boca. David lo experimentó. Hay una hermosa canción que se escucha mucho, ¿verdad? Lo escribió Dani Berrios y dice, oh, alaba, simplemente alaba. ¿Estás llorando? Alaba. En la prueba, alaba. ¿Estás sufriendo? Alaba. No importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. En esta mañana, espero que estos ejemplos en la Biblia y encontramos en estos personajes cómo combatieron, cuáles fueron las medidas que tomaron para enfrentar el desánimo. Hoy sabemos que son personajes en la Biblia que Dios utilizó, así como va a ser también con tu vida, de acuerdo a cómo enfrentes. La palabra del Señor hoy, de manera tan sencilla, nos muestra cuál es el camino que debemos tomar. Ahora ya depende de vos y yo. Y espero que este mensaje nos ayude a todos en momentos que estamos viviendo. ¿Estás desanimado? ¿Estás desanimada? Sí, puede ser que muchos hoy en el Paraguay estemos desanimados. Quiero invitarte a poner tus ojos en Cristo. Quiero animarte a que permitas que hoy el Señor trate con tu vida, así como lo hizo con todos estos personajes. Lo hizo de manera muy especial y particular con cada uno. Hay una parte que nos corresponde a nosotros en este tema del desafío: confiar obedientemente en Él. Él no te va a abandonar. En cada uno de estos episodios Dios estuvo. Y hay más, muchos otros personajes que te pudiera citar. Pero en cada uno de ellos Dios respondió al clamor, a la oración. Entonces hay una parte que nos corresponde a nosotros y es ir a la fuente correcta. Confiar obedientemente en Él. Yo quiero animarte, iglesia, amigo, amiga que nos estás viendo en esta mañana, a aplicar estas medidas espirituales hoy, de manera que mañana puedas ver resultados en el obrar de Dios sobre tu vida, para que se vaya aplanando esa curva del desánimo. Hoy el gobierno nos impone medidas para nuestro bien. En la Biblia nos pone medidas para aplanar la curva del desánimo. Yo quiero invitarte en esta mañana que puedas entregar al Señor, cualquiera fuera la situación que te produce desánimo, puedas estos 5 puntos decirle al Señor, al Espíritu Santo, yo quiero esto
para mi vida. Si es necesario tomarte una pausa, no necesitas ir, es tomarte un tiempo. Decirle tú a Dios, si estás descuidando la lectura de la palabra de Dios, cuidado. Dios está obrando por medio de tu fe, así que depositar toda tu fe en Él. Y hoy empezar a alabar a Dios. Puede ser que la situación es oscura, no veo la luz al final, pero alaba al Señor. Dios le encanta obrar en lo imposible, en lo difícil. Dios muestra su gloria porque no es con nuestra fuerza, sino mediante su Espíritu Santo. Y ahí en tu casa y para los que están los hermanos aquí, tomamos un tiempo. Yo te quiero guiar. Primeramente, aquellas personas que están viendo ahora o lo verán en la semana y decís, yo estoy pasando por desánimo y quiero encontrar un nuevo aliento, nueva vida, nueva esperanza. Entonces en esta mañana recibe a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador y puedas recibir la presencia de Dios que va a traer una nueva vida. No va a ser tu fuerza, tu capacidad, va a ser la obra de Dios en tu vida a medida que tú le entregues toda tu vida a Él. Entonces, lo que tienes que hacer es entregar tu vida a Cristo, permitir que Él sea tu Señor y Salvador. Entonces puedes hacer esta mañana esta oración. Dios, en esta mañana reconozco que estoy desanimado, que miro a mi alrededor la circunstancia y me ahoga. Pero yo hoy reconozco que tú eres mi creador. Yo hoy reconozco que tú eres creador de todo lo que existe, que me hiciste a mí y que me hiciste con un propósito. Por eso, en esta mañana, escuchando tu palabra, yo hoy te entrego mi vida. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Quiero que realmente y de una vez tomes el control de mi vida, Señor. Que yo aprenda a confiar en ti. Que yo aprenda a caminar en lo que tú quieres para mí. Yo hoy decido hacer las cosas a tu manera y ya no a mi manera, Señor. Te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, te entrego mi familia. Hoy yo decido caminar en base a tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, oro también por los hermanos que están aquí hoy presentes, como aquellos que están viendo, Señor, esta transmisión, hermanos en la fe, y que por situaciones, sí, muchas de ellas por las que estamos pasando hoy como nación, Señor, que esta palabra, en el nombre de Jesús, traiga vigor espiritual a nuestras vidas. No va a ser las medidas del gobierno, no va a ser el cambio de timón, no, de ninguna manera. Es que entendamos, Señor, que tú debes ocupar el primer lugar. Padre, en el nombre de Jesús te pido que a través de esta palabra, mis hermanos, yo mismo, Señor, podamos reflexionar y meditar y aplicar a nuestra vida, Señor. Si es necesario tomar una pausa, si es necesario ir y rendirte todo, si necesitamos volver a la intimidad contigo porque la hemos descuidado en la palabra, si la fe está tan débil, Señor, hoy fortalece a aquel débil. Espíritu Santo, visita en el nombre de Jesús a aquel hermano, hermana que su fe, mirando las circunstancias, lo que está pasando, está desanimado. Sé tú su amparo, su fortaleza, en el nombre de Jesús. Y que en esta mañana tome hoy la decisión, tomamos toda la decisión de decir, simplemente hoy te alabo, Señor. No importa, hoy simplemente quiero alabar tu santo y bendito nombre, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos confiando y descansando plenamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén.